Hola chicos, hoy vamos a estudiar un ejercicio de cargas eléctricas, ley de Coulomb, ¿sí? Nos dice así el ejercicio: determinar la fuerza neta que se ejerce sobre la carga 1, es decir, Q1, de la figura 1.9, su módulo y su dirección. Bien, si leemos detenidamente el enunciado, nos están pidiendo tres cosas, o sea, tres valores. La fuerza neta que se ejerce sobre la carga 1, como usted ve aquí, ¿sí? La carga 1 es esta, y sobre ella se están ejerciendo dos fuerzas: la carga 3, la fuerza de la carga 3 y la fuerza de la carga 2. ¿Ok? Listo. Ok, entonces tenemos que sobre la carga 1 se ejercen estas otras dos fuerzas. Bueno, la fuerza que actúa sobre la carga 1, que viene desde la carga 2, la vamos a determinar con F2 sub 1, así como está aquí. F2 sub 1, ¿ya? Y la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1, la vamos a determinar como F3 sub 1, es decir, la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Y en el caso de acá, de la otra fuerza, es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Por eso ponemos 2 sobre 1 en un caso y en el otro 3 sobre 1. ¿Ok? Bien, según la ley de Coulomb tenemos las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Tenemos la fórmula de la fuerza. Toda fuerza tiene la siguiente ecuación, ¿no? La siguiente fórmula: K por Q1 sobre Q2 dividido para R2. Vamos a tener que determinar los valores de cada uno de estos términos. ¿Cuáles son cuánto equivale cada término? ¿Sí? Para poder desarrollar el ejercicio. ¿Ok? Listo. Bien, ahí tenemos ya los términos de cada expresión, ¿no es cierto? La letra K es una constante, es un número constante de carga eléctrica cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es decir, este valor siempre va a ser el mismo en todos los ejercicios. ¿Ya? Es una constante de carga eléctrica, ¿sí? Bien, la Q1 y la Q2 pues ya las tenemos, son estos valores de aquí, pues las cargas eléctricas. Q1 valdría 4 microcoulombs, o sea, 4 U coulombs, quiere decir 4 microcoulombs, y Q3, por ejemplo, valdría 5 microcoulombs, Q2 6 microcoulombs respectivamente. Luego tenemos en la fórmula la letra R. ¿Qué es la letra R? La letra R es la distancia que existe entre una carga y otra. Es decir, entre la carga 3 y la carga 1 hay una distancia de 6 milímetros. Entonces la vamos a llamar R3. ¿Ya? Y entre la carga 2 y la carga 1 también hay una distancia de 7.5 milímetros. ¿Ok? 7.5 milímetros. Y eso de ahí lo vamos a llamar R2. ¿Por qué R2? Porque es la distancia que hay entre la Q2, es decir, la carga 2 y la carga 1. Y arriba, ¿por qué R3? Porque es la distancia que existe entre la carga 3 y la carga 1. Por eso le llamamos R3, para identificarlas. Ahora, aquí en las cargas, usted se da cuenta que hay una letra que es mu. Mu o U es un símbolo griego que significa micros, o sea, eso tiene un valor de 10 puntos a la menos 6. Es un valor constante también que va en todos los ejercicios. Cuando usted vea mu, es 10 puntos a la menos 6, salvo que el ejercicio diga lo contrario, ¿sí? Salvo que el ejercicio diga lo contrario. Entonces, aclarados todos estos términos, ya podemos empezar a hacer los cálculos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular, ¿sí? Las fuerzas que ejercen cada carga. Por ejemplo, la fuerza correspondiente de la carga 2 sobre la carga 1 y la fuerza correspondiente que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Porque el ejercicio nos dice, determina la fuerza neta que se ejerce sobre la carga 1. Es decir, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre esa carga, la carga 1. Esa es la fuerza neta. O sea, la fuerza neta es una sumatoria total de todas las fuerzas que se ejercen sobre la carga 1. En este ejemplo, en este ejercicio, hay dos fuerzas que se ejercen sobre la carga 1. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? Es la carga 2 sobre la carga 1 y la carga 3 sobre la carga 1. ¿Sí? Entonces, notamos aquí que la carga 2 es positiva, la carga 1 es positiva, ¿ya? Y la carga 3 es negativa.
Entonces, como sabemos, con signos iguales se repelen, ¿sí? Si tienen cargas con signos positivos, ambas se repelen, o sea, no se pueden unir. Y cuando tienen signos contrarios, como aquí la Q3 tiene signo negativo o carga negativa y la Q1 carga positiva, entonces se atraen, ¿sí? Se atraen. Bien, igual hay unas fuerzas que se ejercen, la una de repulsión y la otra de atracción. La repulsión es la Q2 sobre la Q1 y la de atracción sería la Q3 sobre la Q1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de la Q2 con la Q1 son ambas cargas positivas y en el caso de la Q3 sobre la Q2 ambas tienen cargas distintas, es decir, la una es negativa y la otra es positiva. Bien, aclarado todo eso, nos damos cuenta de que aquí se ha formado un triángulo, ¿sí? Y hay un ángulo. Aquí en la carga 3, la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1 ya es un vector. Es un vector con una dirección, con un ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados, ¿sí lo ve? Ya, ese ángulo de 30 grados quiere decir que esta fuerza, la fuerza que ejerce la Q3 sobre la Q2, Q1, es decir, la carga 3 sobre la carga 1, vamos a tener que desarrollarla de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ya hay un ángulo aquí. Entonces hay una dirección y hay que calcular el vector resultante de esa fuerza. ¿Ok? Bien, pero en cambio en la carga 2, en la fuerza de la carga 2 que ejerce sobre la carga 1, ahí no necesitamos mayormente hacer ningún cálculo adicional. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección, no hay ningún ángulo de inclinación entre la una carga y la otra. ¿Sí? En cambio entre la carga 3 y la carga 1 sí hay un ángulo de dirección, ¿sí? Que es de 30 grados. Entonces vamos a realizar primero, vamos a calcular primero la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula, ¿sí? Aplicamos la fórmula F2 sobre F sobre 1. F2 sobre 1. ¿Ok? Listo. Listo. Una vez que tenemos ya los valores, lo único que hacemos es aplicar la fórmula de la ley de Coulomb, ¿sí? De la primera fuerza. La fuerza de la carga 2 que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Entonces reemplazamos los valores. Recuerde que la K es una constante de 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre colos al cuadrado. Ahí colocamos el valor de la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 6, porque mu vale 10 a la menos 6, coulomb, por el valor de la carga 2, que sería por 6 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y todo esto sobre, ¿sí? Sobre 0,0075 metros elevado al cuadrado. Bien, una vez que hacemos los cálculos, empezamos a simplificar primero lo que son las unidades de medidas, es decir, metros al cuadrado con metros al cuadrado se irían, coulombs cuadrados serían con estos dos coulombs y solo me quedaría en newtons. ¿Listo? La fuerza me quedaría en newton. Ahora, vamos a realizar las operaciones de los coeficientes. 9 por 4 y por 6. 9 por 4 y por 6, ¿sí? Dividido para 0,075 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque recuerden que aquí está elevado al cuadrado. Y esto por la potencia de 10. Si tenemos 1, 2, 3 exponentes con la misma base, multiplicándose entre sí, se conserva la base, de los exponentes, ¿no? Y se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces tenemos 9 menos 6 menos 6. Esto nos da como resultado, al dividir 9 por 4 y por 6, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, ¿no? Sería 9 por 4 por 6, por 6, dividido para, ahí abrimos un paréntesis, ¿sí? Abrimos paréntesis y hacemos la 0,0075 elevado al cuadrado. ¿Listo? Elevado al cuadrado, cerramos paréntesis y eso nos da como igual eso, 3.840.000 por 10 a la ¿cuánto? 9 menos 6 serían 3. 3 menos 6 menos 3. Recuerden, 9 menos 6, 3. 3 positivo con menos 6 me da menos 3. Entonces,
aplicando ya la potencia de 10, esto quiere decir que yo recorro la coma, ¿sí? El exponente a menos 3 quiere decir que yo recorro la coma 3 lugares, 1, 2 y 3. Entonces ahí me quedaría 3840 y ese es el resultado que tengo de la primera fuerza que se ejerce, la primera fuerza, es decir, la fuerza de la carga 2 que ejerce sobre la carga 1, 3840. Ahora, nótese algo aquí. Aquí nos hemos olvidado de hacer algo. Aquí, ya. Si bien es cierto, ese es el valor de la fuerza, ya, pero recuerde que esta fuerza es positiva, tiene carga positiva en Q2 y también tiene carga positiva en Q1. Eso quiere decir que se repelen. Por lo tanto, el resultado sería negativo, ¿sí? El resultado sería negativo. Y como la fuerza es un vector, entonces lo ponemos como vector, ¿sí? Vector fuerza, ¿de quién? De la carga 2 que ejerce sobre la carga 1, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? A menos, ¿sí? 3840, ¿qué? 3840, le ponemos un vector, el vector I, un vector unitario, siempre se pone un vector unitario, ¿no? El vector I, vector unitario I, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una dirección y un sentido, ¿no? Ya, porque es una fuerza, ya es negativa. Entonces el vector I de newtons, ¿sí? Menos 3840 newtons, ¿ok? De esa manera tenemos ya representada la primera fuerza, o sea, la primera fuerza que se ejerce sobre la carga 1. Pero hay la otra, la siguiente es la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a encontrar el siguiente módulo. El módulo de la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Bien, módulo de la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1 es igual a K, que es la constante 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por, y empezamos a multiplicar la carga 1 y la carga 3. En este caso la carga 1 vale 4 microcoulomb, 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ya, por 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y sobre la distancia elevado al cuadrado. La distancia es 6 milímetros, 0, en metros sería 0,006 metros elevado al cuadrado. ¿Listo? Asimismo, simplificamos las unidades de medida, metros al cuadrado con metros al cuadrado, coulombs al cuadrado con los dos coulombs que se van, y nos quedaría 9 por 4 por 5, ¿sí? Sobre 0,06 elevado al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado, y por la potencia de 10 iguales, ¿no? 9 menos 6 menos 6. Entonces tenemos al dividir, ¿no? Al dividir 9 por 4 y por 5 dividido para 0.06 al cuadrado, nos da 5 millones. Por 10 elevado a la menos 3. ¿Por qué sale a la menos 3? Porque aquí sumo los exponentes. 9 menos 6 menos 3. Perdón, 3. 3 menos 6 menos 3. Entonces recorro la coma aquí. Recorro la coma porque tengo que ya dejarlo expresado como un número entero. Recorro la coma 3 lugares aquí, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces me quedaría 5000 newtons. Entonces ese sería el módulo de la fuerza 3. El módulo de la fuerza 3 que ejerce la carga 3 sobre la carga 1 sería ¿de cuánto? De 5000 newtons. ¿Sí? 5000 newtons. ¿Ok? Listo. Bien, ahora sí vamos a tener que encontrar lo que falta, ¿no es cierto? Bien, entonces para calcular ya la otra fuerza, ¿sí? La otra fuerza, ¿sí? Vamos a, o sea, la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1, ya tenemos que hacer una descomposición de fuerzas. ¿Por qué? Porque ya esto es un vector, ya esto tiene un ángulo. Si ya tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal, entonces ya tenemos que aplicar funciones trigonométricas. Recuerda que en un repaso anterior yo ya les hice ver un video, inclusive, les di la clase
sobre este tema de las funciones trigonométricas. Entonces tenemos aquí, si yo pongo aquí en este lado, aquí en este punto, y yo quiero calcular, a ver, si yo quiero calcular eso. Bien, yo quiero calcular, listo, en este punto de aquí, y yo quiero calcular las fuerzas, los componentes de la fuerza. Recuerda que un vector tiene dos componentes, ¿no? Un vector tiene el componente en Y, o sea, el componente vertical, y el componente horizontal o el componente en X. Es decir, fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1 en X y fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1 en Y. Entonces, para poder calcular esas dos componentes, tengo que aplicar funciones trigonométricas, porque aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo una fuerza que es la hipotenusa, la fuerza, el módulo de 5000, que ya lo encontramos acá, ¿sí? De 5000 y tengo que aplicar funciones trigonométricas. Entonces, cuando hablo de opuestos sobre hipotenusa, opuestos sobre hipotenusa es función seno. Entonces aplico el seno del ángulo, seno de 30, es igual a la fuerza en Y sobre la fuerza, el módulo grande, sobre la fuerza. Entonces, para despejar la fuerza en Y, 3,1 en Y, ¿sí? Paso a multiplicar la fuerza con el seno del 30 y me queda la fuerza en Y. Entonces me queda, seno de 30 grados por 5000 y esto me da, veamos la calculadora, seno de 30 grados. Vamos a ver. Seno, ponemos seno de 30, cerramos paréntesis, por 5000. ¿Y eso cuánto me da? Me da 2500. Ahí tengo los 2500 newtons. Lo mismo hacemos con el otro lado. Con las fuerzas en X, aplicamos en cambio la otra función, la función coseno. Entonces el coseno me dice que es igual a adyacente, que es este lado de aquí, X sobre la fuerza grande, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Entonces, para despejar la fuerza en X, lo único que tengo que hacer es traspasar la fuerza acá a multiplicar con el coseno de 30. Entonces tengo coseno de 30 por 5000 y esto me da 4330,13 newtons. Bien, en ese momento yo he encontrado las dos componentes de mi vector, del vector fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Entonces, estos componentes, el componente en X siempre se lo coloca con el vector unitario Y. Y el componente en Y se lo coloca con el vector unitario J. Entonces quedaría así. El vector F, la fuerza F vector de la carga 3 que ejerce sobre la carga 1, me quedaría igual a 4330,13 I vector newtons más 25.000, ¿sí? J vector newton, vector unitario. Entonces, ¿esto significa? Que este es la fuerza, ¿sí? Esta es la estructura de la fuerza. Bien, ahora nos piden ya tenemos ya la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 y tengo la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Para encontrar lo que me están pidiendo, la fuerza neta, esto de aquí, para encontrar la fuerza neta, tengo que hacer la sumatoria de todas las componentes de todas las dos fuerzas. Es decir, de la fuerza 2,1 y de la fuerza 3,1. Entonces pongo primero la fuerza 2,1, que solo tiene un componente, bueno, el I vector menos 3.840 I vector. ¿Por qué menos? Porque recuerde que son cargas iguales, del mismo signo. Esta sería la carga 2, ¿no es cierto? Es el mismo signo de la carga 1, entonces se repelen, entonces sale negativo. ¿Ya? En cambio, las componentes de la carga 3, ¿sí? De la fuerza 3 sobre la 1, ambos son de distintos signos, son distintas, una carga positiva, otra carga negativa, entonces se atraen, entonces es signos positivos. Entonces va con signos positivos, donde tenemos 4330,13 I más 25.000 J newton. Todo va en newton, ¿no? Porque las fuerzas siempre van medidas en newton. Entonces, sumo las fuerzas en I, aquí tengo menos 3.000, o resto, porque aquí hay una resta, menos 3.840 más 4.330,13 me da 490,13 en I, más 25.000 en J newton. Entonces ya tengo la fuerza neta. La fuerza neta es esta de aquí. Esta. ¿Ya? Pero me piden también
me piden el módulo y la dirección de esa fuerza. Entonces ahora sí voy a trabajar solamente con esta fuerza, con los componentes de esta fuerza, porque esta es la fuerza neta, es la sumatoria de todas las fuerzas que se ejercen en este ejercicio en particular sobre la carga 1. Listo, entonces ya tenemos la fuerza total o la fuerza neta, que es 490,13 I vector más 25.000 J vector newtons. Bien, la fórmula para calcular el módulo es simplemente sumo los dos módulos de ambos componentes, es decir, 490,13 lo elevo al cuadrado más 25.000 elevado al cuadrado, y eso me daría ¿cuánto? Vamos a ver cuánto da esto. Bien, aquí tengo, voy a la calculadora, ¿sí? Y tengo 490, a ver, pongo aquí 490,13 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, elevado al cuadrado, esto me da 24.000, 240.227 y pico, ¿ok? ¿Listo? Ya, después le sumo los 25.000 al cuadrado, entonces voy a elevar al cuadrado los 25.000, entonces quedaría 25.000 elevado al cuadrado, ya sería igual a ¿cuánto? Bueno, a esta cantidad inmensa. Entonces vamos a hacer de una vez esta raíz cuadrada con la calculadora, ¿no? Para no estar haciendo tanta cosa. Vamos a hacer la raíz cuadrada. Ponemos raíz cuadrada de ¿qué? Ponemos el primer paréntesis, ¿ya? Y ponemos 490,13 elevado al cuadrado. Entonces sería 490,13, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Cerramos ese paréntesis, más, abrimos paréntesis de nuevo, y el otro es 25.000 elevado al cuadrado. 25.000 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ya, entonces ahora sí, esto sería igual a ¿cuánto? A 25.004,80. Entonces esto nos da como resultado 25.004,80. 25.004,80. Entonces ese sería el módulo, 25.004,80. ¿Listo? Ese sería el módulo de la fuerza neta, la fuerza resultante. Y ahora vamos a calcular la dirección. La dirección es el ángulo, ¿no es cierto? La dirección es el ángulo de ese vector. Entonces aquí tengo, yo tengo ya las componentes en X y las componentes en Y. La componente Y son las J, es decir, 25.000. La componente en X sería y vector 490,13, entonces puedo aplicar la función trigonométrica tangente, porque tengo opuesto, ¿no? Opuesto y adyacente. Entonces tangente es igual, desde el ángulo, es igual a opuesto, que es FY, sobre adyacente, que es F en X. Entonces sería 25.000, que vale FY, sobre 490,13, que vale FX. Bien, vamos a calcular eso en la calculadora, vamos a hacer el cálculo. Entonces sería 25.000 dividido para 490,13. Eso me sale 51,007. ¿Ah? 51,007. Ya, pero eso es tangente, es decir, tangente del ángulo. ¿Sí? Es ese resultado. ¿Sí? Tangente del ángulo, este ángulo tita que se llama, es el resultado. 51,007. ¿Ok? Ya. Pero a mí me piden es el ángulo, no el tangente del ángulo. Entonces, como les enseñé la vez pasada, en las clases anteriores, yo despejo el ángulo y la función trigonométrica pasaría con tangente en exponente en la menos 1. Entonces quedaría tangente en la menos 1, ¿sí? ¿De cuánto? De 51,007. ¿Ya? Y voy a la calculadora para hacer ese respectivo cálculo, ¿sí? El cálculo de la tangente inversa
de 51007. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la calculadora? Ponemos Shift, esta tecla amarilla, y ponemos donde dice tangente. A ver, vamos de nuevo, Shift, tangente. Bien, ahí tenemos ya tangente a la menos 1, ¿de cuánto? De 51,007. Cierro paréntesis, ¿sí? Cierro paréntesis ahí y me da el resultado. Y vamos a encontrar el ángulo. El ángulo es 88,88. 88,88 sería el ángulo redondeado. El ángulo θ sería 88,88 grados. ¿Ok? 88,88 grados. Ese es el valor que me dio al calcular la tangente inversa de 51,007. Entonces ya tengo la dirección, ya tengo el módulo, ¿sí? Y tengo la fuerza neta ya también calculada, ¿sí? Tengo la fuerza neta ya también calculada. Entonces, ahí de esa manera he respondido a mi ejercicio. Recuerden, chicos, que tenemos que aplicar las funciones trigonométricas cuando ya vemos ángulos de por medio. Cuando hay una fuerza que se está ejerciendo sobre otra, una carga sobre otra, y hay un ángulo, tenemos que aplicar las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, de esa manera hemos podido desarrollar el ejercicio. Listo, espero que haya sido de mucha utilidad esta tutoría. Revisen las plataformas, tanto del colegio como la Classroom, para que tengan ejercicios de refuerzo. Ahí les voy a enviar ejercicios de refuerzo. ¿Sí? Dios me los bendiga y adelante, chicos, éxitos en sus estudios.